Hola Lucien, ¿qué tal? Muy bien, ¿Con preparado. ganitas de darle o qué? Sí, sí, aquí, gracias por invitarme. Pues nada, ya eres una señora más. Vamos. Muy buenas a todas mis señoras, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos con Lucien, mi cuñado, pero trataremos de no ser precisamente cuñado. Básicamente hoy ha venido para hablar de Estados Unidos, de su situación pues sociopolítica. Nosotros estamos veraniegos porque estamos en agosto, pero realmente esto se va a emitir en noviembre, el 3 de noviembre, si no recuerdo mal, ¿no? Que son las elecciones en Estados Unidos, por lo tanto... El 5. Ah, el 5, claro, claro. El 3, el primer Bueno, me vas a domingo. tener que corregir muchísimas cosas a lo largo de No, este no. capítulo. Eso, entonces básicamente el 5 de noviembre son las elecciones de Estados Unidos, por lo tanto hoy no vamos a poder hablar de cómo se van a desarrollar, cómo se han desarrollado los últimos meses para ustedes que nos están escuchando. Sin embargo, hemos considerado muy relevante el hablar un poco de todo lo que significa la política en Estados Unidos. Al ser política, pues evidentemente vamos a tratar distintos puntos más sociales. Precisamente Lucien es el que está aquí para hablar de este tema. No es experto en nada, no tiene, por así decirlo, una educación en torno a pues, política o Estados Unidos. Sin embargo, pues su madre es de Estados Unidos. Siempre te ha interesado la sociedad estadounidense, la política, cómo funciona allá, y precisamente por el entusiasmo en torno a este tema, pues hemos considerado precisamente hablar sobre esto. Para empezar el capítulo, una idea que meditamos bastante fue introducir el capítulo a través del trumpismo. Básicamente, para el que no lo conozca, ahora Lucien explicará un poquito más en detalle, pero según mis nociones muy básicas, básicamente se trata de una ideología que surge con Trump, en el que existen algunas características como puede ser el conservadurismo, una ideología bastante neonacionalista, el populismo de la propia derecha y una tendencia hacia un estilo de gobernanza más autocrático. Y bueno, desde tu punto de vista, mm, ¿qué puntos consideras los más relevantes en torno al trumpismo, así como sus propias repercusiones? Pues sobre el trumpismo, fundamentalmente diría que es una ideología que rompe con muchos consensos que había en Washington en ese momento. Sobre todo, por ejemplo, en política exterior, había un gran consenso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano de esta aspiración de ser un poco los policías del mundo, de intervenir en muchos territorios en nombre de la ética, pero realmente para avanzar intereses nacionales. Y Trump rompe ese consenso que hay entre los dos partidos y aboga por un aislacionismo que realmente estaba muy presente en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso Estados Unidos solo interviene en la Segunda Guerra Mundial cuando se le ataca directamente. O sea que recurre a ciertas ideas viejas, arraigadas en la sociedad estadounidense. América primero. Efectivamente, hacer América grande otra vez, una alusión a una nostalgia al pasado. Y, y bueno, no solo en política exterior, también en política migratoria, también intenta defender un poco la etnia asociada a la identidad estadounidense, blanca, eh, y bueno, eso diría que son algunos puntos relevantes de la ideología del trumpismo. A mí me resulta curioso porque ya en España creo que mucha gente no es consciente. Yo, de hecho, antes de empezar a hablar y a preparar este capítulo, no era consciente. Pero en España ya se han visto figuras pro-trumpistas, como pues es el caso de Tucker Carlson, un expresentador de la Fox, que de hecho lo despidieron y básicamente se le ha visto manifestándose en Ferraz junto a Santiago Abascal. Por lo tanto, la llegada del trumpismo a España es tangible, ya no solo es ese punto de que existen determinados ideales que son absorbidos por
por ejemplo, un partido como puede ser Vox en España, sino que ya pues existen unas influencias directas. ¿Cómo incide realmente pues el trumpismo, el trumpismo en España? Yo diría que la manera en la que el trumpismo incide en la política europea, sobre todo en estos espacios de ultraderecha, es en las técnicas que han utilizado para popularizarse, por ejemplo, en los medios de comunicación, En las en redes. las redes sociales, efectivamente. Y sobre todo he visto que a lo largo del tiempo la ultraderecha en Europa, específicamente en España, ha ido, por así decirlo, testeando un poco cada enfoque trumpista, por ejemplo, ¿Qué sobre, funciona mejor? sí, qué funciona mejor. ¿Cómo llegar mejor? Sí, efectivamente. Entonces, fundamentalmente diría que ha incidido en que le ha dado conocimiento y técnicas a la ultraderecha europea, en este caso española, para expandirse, popularizarse y ganar poder. Justo esto de lo que estamos hablando hila bastante bien con la tercera idea que vamos a tratar, y es que básicamente en España y en toda Europa ha crecido muchísimo la derecha, y en concreto la ultraderecha, se ha visto reflejado en las europeas, y precisamente el crecimiento de estos partidos ha utilizado el miedo hacia las personas migrantes precisamente para captar más electorado. Esto se asocia bastante bien con Estados Unidos en el sentido de que Trump había prometido en su legislatura que iba a crear su muro, y de hecho lo creó, amplió el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, poniendo un poco sobre la mesa ese carácter xenófobo y racista del propio Trump, y que muchos estadounidenses asumen como propio. En 2020 falleció, bueno, realmente fue asesinado brutalmente George Floyd, y se viralizó al concepto de Black Lives Matter, que básicamente realmente ya había surgido en 2013 ese concepto, pero en 2020 con la muerte de este ciudadano se incrementó muchísimo. Y no sé, me resulta muy triste pensar que esa situación, ese ejemplo, ese mártir, perfectamente es el argumento para que la gente tome conciencia de lo aberrante de esa situación, y sin embargo hay incluso electorado de Trump que se ha radicalizado aún más con el tema migratorio y su percepción sobre personas migrantes. Y estamos en pleno siglo XXI. Me parece absurdo que un político pueda llegar a poder ganar unas elecciones con ese odio como bandera y llevarlo hasta el gobierno. Entonces, no sé, me gustaría saber en torno a este tema, ¿tú qué percepción tienes? Bueno, añadiría lo del muro, que dijo además que los mexicanos pagarían por el muro. Dijo que los mexicanos pagarían por el muro. Que eso es el toque populista a la xenofobia que caracteriza a su ideología. En Estados Unidos realmente es sorprendente cómo ha calado el mensaje sobre la inmigración, porque históricamente Estados Unidos ha sido una nación de inmigrantes. De hecho, mi familia es estadounidense, pero cuando la gente pregunta por mi apellido, no hay apellido estadounidense como tal. O sea, mi apellido es italiano, porque mi abuelo era un inmigrante italiano que emigró a Estados Unidos, como millones de familias que hay ahora mismo en Estados Unidos que son estadounidenses, pero tienen apellidos que narran un poco el origen de todos los estadounidenses que viven ahí en ese país. Así que, bueno, sí, es sorprendente que haya calado también el mensaje. Creo que no solo se fundamenta en el racismo y la xenofobia, sino también en la desinformación, y en ello participa muchísimo medios de comunicación como Fox News, que a lo mejor conocerá de rebote mucha gente que esté escuchando, que constantemente proporciona supuestos datos sobre inmigrantes que cometen más crímenes que las personas nativas o las personas de Estados Unidos. Eh, en fin, hacen una caricatura de los inmigrantes que para quien trague esa información de manera muy poco crítica, pues al final esa conclusión
es casi inevitable. Esa conclusión cargada de odio es casi inevitable disponiendo de esa información. Entonces creo que no solo el racismo y xenofobia, sino que también la desinformación juega un papel súper importante. Pero evidentemente la xenofobia también es importante porque, por ejemplo, así tirando un poco de mi experiencia, mi madre realmente también es una inmigrante en España, pero mi madre es americana y es blanca. Es decir, mi madre, o sea, nadie trata a mi madre como una inmigrante. Obviamente. Nadie trata a mi madre como una inmigrante. Cuando está paseando por la playa, pasa por desapercibido. Nadie la mira y piensa, es una inmigrante. Entonces, evidentemente, pues la etnia juega un papel importantísimo. Creo que en Europa hay un problema grandísimo también por la localización geográfica. Oriente Medio, por ejemplo, es una zona que por desgracia vive en constante conflicto, muchas veces aupado por tanto Europa como Estados Unidos, y muchas de las crisis de inmigrantes, refugiados, también en África, con el cambio climático y la pobreza, también estamos viendo flujos migratorios que se están intensificando. Y por tanto creo que en Europa incluso va a pegar mucho más fuerte este tema si no se le paran los pies con datos, información, la verdad y la ética por delante. Ya que justo hablamos el racismo, algo que fue bastante polémico pero a positivo en Estados Unidos, fue el momento en el que Barack Obama llegó a la Casa Blanca y a la presidencia, donde estuvo 2 legislaturas, ¿no? Si no recuerdo mal, Sí, desde el 9 al 17. desde el 2009 Bueno, al 2017. Sí. o sea, ¿consideras que Trump aprovechó esos argumentos que muchos estadounidenses callaban a voces para precisamente ganar las propias elecciones? Sí, sí, sí. Volviendo a la primera pregunta, un poco, uno de los grandes consensos que había entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano era la política comercial. Es decir, que al final Estados Unidos propugna un poco toda esta globalización y libre comercio, al que Una también, economía capitalista. sí, a la que también se ha visto sometida Europa y que también ha propugnado Europa. Estos procesos de globalización lo que han hecho, sobre todo en estados decisivos para las elecciones, ha sido una desindustrialización muy notable, por ejemplo en estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, pues al final son estados, El cinturón de... es ¿Cómo un se...? tirón de cobre, Exacto. un cinturón de- Qué, o qué cinturón, horrible es la o traducción cinturón de oxidado. oxidado, creo que Sí, es oxidado. cinturón oxidado, que al final son industrias en las que predominan trabajadores blancos de renta media baja, Baja. que al final pierden todos sus trabajos, se ven totalmente abandonados, porque si tú has construido toda tu experiencia en el sector de la manufactura con 50 años, la industria desaparece y te quedas sin oportunidades. Sí, sí. Entonces, toda esta globalización y estas políticas comerciales que acaban con esa industria en estados claves para las elecciones, era un consenso entre los dos partidos y viene Trump y rompe con ese consenso con un mensaje muy decidido y le da esperanza a esa clase trabajadora blanca perteneciente a estados decisivos que le dan la llave a la Casa Blanca en 2016. Luego ya nos centraremos también en ese punto del que acabas de hablar, ¿no? Esos estados bisagra, los swing states, Swing ¿no? State, sí. También a este respecto, yo creo que estamos ya en un punto en el que está bien sacar el tema, abrir el cajón de la sanidad. Em, Me resulta bastante curioso porque en España en muchas ocasiones criticamos y nos quejamos de lo mal que está la sanidad pública en España, los pocos recursos que se destinan y por supuesto somos ciudadanos, somos contribuyentes, obviamente podemos quejarnos, pero yo a veces intento verlo desde una perspectiva más amplia, observando cómo son los sistemas sanitarios en otros países y precisamente Estados Unidos es como el ejemplo, el antagonista a la sanidad en España, en el sentido Ujú. de que sí, por supuesto que los profesionales sanitarios en España viven con unas condiciones laborales deplorables, mm,
y en muchas ocasiones las urgencias están saturadas, es necesario ampliar los recursos, pero claro, luego tenemos un país como Estados Unidos, que históricamente ha sido pues, potencia mundial, uno de los países o el país que más influencias tiene en el resto del mundo, y no existe un sistema sanitario universal al que pueda acceder cualquier ciudadano estadounidense. Y en los últimos años ha habido como muchos casos que se han pronunciado en redes sociales muy controvertidos que plasman la realidad del sistema sanitario allá. Sí, y entonces se me ocurrió esta cuestión. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos existiera un sistema público de calidad? Eh, pues lo primero que pasaría es que los estadounidenses gastarían menos en sanidad, porque los estadounidenses gastan el doble de la media de los países desarrollados en sanidad. Primero, gastarían menos en sanidad, eso es lo que pasaría. Segundo, si alguien tiene cáncer de repente, evidentemente le Sí. pilla sin aviso, ¿no? Pues podría ir al hospital sin básicamente quedarse en bancarrota. Eso es lo primero que pasaría, pero bueno, eso creo que en España por lo menos muchos lo sabemos. Lo segundo que pasaría, que creo que también es muy relevante cuando hablamos de la batalla política de la sanidad pública en Estados Unidos, es que una gran parte de la economía estadounidense se transformaría completamente. Ahora mismo todo ese hueco que deja la inexistencia de una sanidad pública lo cubren empresas privadas que ganan Proveedores, seguros sanitarios, seguros, farmacéuticas, es decir, hay sectores que se forran, ganan muchísimo dinero, sobre todo porque al final la sanidad es un bien inelástico en el sentido de que tú necesitas operarte, da igual el precio a lo que te pongan, es que estás salvando tu vida, es que lo vas a pagar. vas a preferir pillar un préstamo para poder operarte y vivir. Claro, entonces las empresas están en una situación muy favorable para extraer riqueza de los individuos. Y un argumento que escucho mucho es que al final la gestión privada o la sanidad privada es más eficiente porque no hay listas de espera. Bueno, es que ahí no hay listas de espera porque hay una gran parte a la que no atienden. Es decir, Millones de ciudadanos claro, que no pueden acceder exacto. a la sanidad. Sí, y si uno se va a los principales indicadores, que sí, que están afectados por otros factores como la dieta y tal, pero si uno mira a los principales indicadores como esperanza de vida y tal, pues verá que España, por ejemplo, rinde mucho mejor que Estados Unidos. Entonces, en términos de eficiencia social a nivel general, el sistema sanitario español también rinde mejor. Pero claro, es una lucha política muy difícil porque hay muchos intereses que además en Estados Unidos no hay límite de donación. Hay lobbies y super PACs, que se llaman super PACs, que donan cantidades brutales de dinero a las campañas electorales, condicionan las campañas electorales y condicionan las decisiones de los políticos. Una cosa que llama mucho la Claramente. atención en Estados Unidos es que no hay sanidad pública, pero los congresistas y los senadores tienen un seguro sanitario cubierto por el Estado. Habría que ver si esos mismos senadores y congresistas que votan en contra de una sanidad pública votarían en contra de la sanidad pública de la que gozan ellos. Es decir, un sistema increíblemente cínico. O sea, es cinismo por todos los lados. Relacionado con la sanidad, no sé si te gustaría añadir algo más, pero creo que ahora empezar a hablar ya de otro de los puntos que creo que a la gente le va a interesar más y es el fentanilo. Ujú. Mm, en los últimos años se ha incrementado el uso del fentanilo como droga en múltiples estados y es un problema sanitario y también político. Tenemos vídeos, sí, no sé si lo han visto, se me viene a la cabeza ahora el vídeo de Sasa el Italiano. Ubicas a Sasa Sí, el sí, Italiano, ¿no? sí, sí. Que hizo un vídeo en Filadelfia mostrando completamente la realidad del fentanilo en las calles y viendo las consecuencias. Em,
Tenemos, por ejemplo, este año en Portland que se decretó el estado de emergencia durante 90 días precisamente para tratar de minimizar la cantidad de personas que accedían al fentanilo. Entonces, ¿por qué no existe una intervención estatal para solucionar todas las problemáticas derivadas del fentanilo? Vale, pues primero que Y perdón, ex- no hemos ni siquiera ex- brindado. existe, El cafecito está bueno. muy bueno, está muy bueno. Eh, Primero que hay intervención estatal, la cuestión es para favorecer a quién. Porque la agencia gubernamental que se encarga de decidir qué productos farmacéuticos se comercializan, eh, tuvo en su momento que decidir si, si el fentanilo se comercializaba o no en pequeñas dosis. Y al principio, y esto está relacionado mucho con la crisis de los opioides anterior al fentanilo, y lo que ha hecho la industria farmacéutica con su presión en forma de lobby y de estudios científicos financiados ha sido pues eso, financiar estudios científicos que suavizaban los riesgos del fentanilo, y lo que en un principio era una droga, perdón, una medicina, porque lo he traducido del inglés, lo que en principio era una medicina para gente con cáncer o gente con dolor extremo, pues luego se convirtió en una medicina que se usa para si tienes dolor en los lumbares. Que eso yo creo que a mucha gente le habrá pasado. Imagínate tomarte una pastilla de fentanilo que tienes Un dolor dolor en las en lumbares. la espalda. Y vamos otra vez con lo que hablamos de la sanidad pública, que en toda esta crisis derivada del fentanilo hay gente que también gana mucho dinero. Hay gente que gana mucho dinero a raíz de estas crisis. Y todo, es decir, la agencia gubernamental que aprueba el uso de la comercialización del fentanilo para estos casos menos severos, Sí, para uso puso, casi habitual. puso en marcha un panel de expertos de 10 científicos, y una investigación del Washington Post encontró que 8 de los 10 expertos que convocaron para decidir si extendían la comercialización del fentanilo tenían Conflicto, vínculos, había conflicto de interés, conflicto de tenían vínculos intereses. con, Sí, 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 con me las grandes acuerdo. farmacéuticas. Entonces, ha habido intervención estatal en que el gobierno ha permitido que se comercialice estas drogas, y claro, una vez se comercializaron, hubo una gran parte de gente que hubo un número amplio de personas que empezaron a usarlo porque le dolían las lumbares, y luego pues se empezó a Ya se le generaba esa esa necesidad de dependencia, consumirlo, esa efectivamente, dependencia que derivaba en adicción. claro. Y para esa dependencia que generó en muchos americanos empezó a crecer una oferta, una producción, que ya no era una producción de fentanilo que se centraba en Estados Unidos, sino también en México, en China. Y para cuando el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta del megaproblemón que tiene con el fentanilo, ya la producción de fentanilo en China y en México, que entra de manera ilegal a través de traficantes traficadores de Sí, drogas, traficantes de drogas. traficantes de drogas, pues ya se le escapa un poco de las manos, porque eso ya es muy complicado. Además, Estados Unidos tiene tiene malos recuerdos de toda la gestión que hizo de la crisis de la cocaína y de la marihuana en Sudamérica, que básicamente mandó, vamos, cualquiera que haya visto, por ejemplo, la serie de Narcos, La DEA, que tal. mandaban a la DEA a países y empezaban a matar líderes de carteles sin tener ni idea, mientras la producción de cocaína seguía subiendo. Un poco se le ha ido de las manos, básicamente, fruto de esa influencia que tienen los poderes económicos en Estados Unidos en la toma de decisiones a nivel político en el país. Al fin y al cabo, Estados Unidos es el país del individualismo, de un poco como ese egoísmo, cada persona vive en sus burbujas y lo que pasa fuera de la casa de uno mismo no le concierne,
si vienes a mi propiedad te voy a reventar a tiros. Me resulta muy chocante porque concretamente aquí en España y sobre todo aquí en Tenerife, sales aquí y saludas a los vecinos, incluso personas que no conoces por la calle los saludas porque existen como esos cánones establecidos de relacionarse con los demás. Y claro, probablemente nosotros seamos esas personas a las que más nos choca ver esas realidades que ocurren en Estados Unidos. Sin embargo, aunque no viviéramos aquí en España, sigue siendo una bestialidad todo este tipo de vídeos que aparecen en las redes. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Sí, bueno, cómo han O, llegado a este o punto, sea, porque sí, o claro, sea, ¿cómo han llegado a este punto? porque, bueno, Estados Unidos es un país muy extenso territorialmente, con lo cual hay una gran extensión del país fundamentalmente rural, em, en la que, bueno, por ejemplo, Texas es el ejemplo sí, perfecto, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, hay muchos ejemplos, pero Texas es el más mediático, por así decirlo. Exacto, Pero por ejemplo, en mi familia, cuando yo iba todos los veranos a Pensilvania. la casa de mi tío en Pensilvania, no era una zona ultra rural, pero sí que había, pues cada uno tenía su típica Parcela casa enorme. grande, de casa de madera, jardín enorme, que podría ser un campo de fútbol. Y claro, ahí pues igual iban una vez al mes al supermercado en vez de prácticamente todas las semanas. Había muy poca interacción social. No tienen discotecas, no hay todo No esta existe cultura. oportunidades sociales como tenemos aquí, por ejemplo. No hay una cultura de la hostelería, no hay. Entonces, es una sociedad muy aislada. Y entonces, en una sociedad muy aislada, es, no es inevitable, pero es entendible que cada uno crea que el individuo es la solución y no vea en la asociación la solución. No solo se ve encarnado en la política, creo que también se ve encarnado incluso en la cultura cinematográfica, todo este tema de los superhéroes, que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y que se ha intentado exportar, en este caso a Europa. Pero bueno, fundamentalmente ese, ese contexto tan aislado creo que les ha conducido a ser tan individualistas y a pensar que en el individuo está la solución a todos los problemas. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no tiene ni idea, como yo, por ejemplo, no tiene ni idea, ¿cómo definirías tú la importancia de la familia en Estados Unidos? Mm. Pues evidentemente, como tú has dicho, cuanto más aislada está la sociedad, bueno, evidentemente un vínculo em, que no se puede romper es el de la familia, porque evidentemente siguen viviendo en la misma casa. Y pues al final solo es la etapa del colegio y la universidad en la que los jóvenes pueden interactuar intensamente con el resto, pero no son precisamente plataformas en las que creo que se construyan vínculos sociales muy positivos necesariamente. Saludables. Muchas veces, de hecho, está un poco relacionado con el hecho de que en Estados Unidos en los colegios hay muchos tiroteos, está el estereotipo de la universidad estadounidense en la que todos se vuelven locos y todo es Project fiesta. X, Sí, sí, fiestas en casas enormes, eh, las des- hermandades. sí, sí, desfase. Entonces, claro, en una sociedad tan aislada en la que la gente no sabe interactuar de manera sana, em, ya sea en el colegio, en la universidad, en las redes sociales, pues la familia es un safe space, es como una burbuja Sí, en sí. la que El espacio más seguro que claro, pueden... no te tienes que esforzar para interactuar con tu hermano, porque es tu hermano, Has vamos, nacido, te has criado si has con él nacido, o te has ella. criado con él, o sea que en ese sentido pues no están desentrenados a pesar de vivir en una sociedad aislada y por tanto lo significa todo en el sentido de que pues muchos planes sociales que a lo mejor nosotros haríamos con amigos, pues ahí lo hacen con la familia.
¿Consideras que las Kardashian son el ideal de familia estadounidense? Eh, pues la verdad que no me he visto a fondo el reality show de las Kardashian, pero Bueno, pero las eh, ubicas. sí, claro. Em, a ver, hay mucho drama en esa familia. Y la verdad que te diría que en ese sentido también hay mucho drama, creo, en la familia estadounidense que se ve notablemente en el ascenso del número de divorcios. eh, o sea, hay un drama en que, bueno, entre amigos, por ejemplo, los reality show en Europa se centran entre incluso gente desconocida, ya sea la Isla de las Tentaciones, va gente que no se conoce, interactúa entre ellas y eso ya da para un reality show. En Estados Unidos, con que la familia interactúe entre ellas, ya da para un reality show. Literal. Y, y eso es lo que se ve encarnado en el show de las Kardashian. Yo creo que el bloque social está bastante tranquilo, ¿estás bien? Sí. Nada, Que el yo creo café está que, fuerte. yo creo que el bloque social ya está bastante comido. Creo que se ha tratado bastante. Para volver un poco a lo que es la política, las elecciones en Estados Unidos cada vez son más largas. Las campañas electorales de los partidos cada vez duran más tiempo. Eso, sumado a, por ejemplo, mm, los estados de los que estamos hablando, en español es los estados Bisagra. bisagra, que básicamente son estados que tienen un peso muy notable y decisivo en el resultado de las elecciones. Entonces, es muy difícil pues vaticinar qué va a ocurrir en noviembre. Sin embargo, ahora estamos en agosto y yo te quería preguntar cómo ves las elecciones, cómo crees qué sentido crees que pueden tomar y, y demás. Mm, eh, por ahora, yo diría que mi impresión en este momento es que el Partido Demócrata está haciendo una mejor campaña que el Partido Republicano. Eh, Kamala Harris y su nuevo pick como vicepresidente claramente progresista están apelando a los problemas sociales que tienen los estadounidenses, expandir seguro médico, ayudas para la natalidad, eh, impuestos a los ricos para financiar gasto público, para resolver problemas sociales como puede ser el del fentanilo, como pueden ser otros, mientras que Donald Trump está apelando simplemente a su base, no está apelando tanto a los problemas sociales como lo hizo en 2016. Sí que es verdad que en 2016 sí apeló a los problemas sociales que tenían los estadounidenses, como por ejemplo en lo que hemos comentado eh, de política comercial, con la desindustrialización. Y entonces creo que Kamala Harris probablemente esté mejor posicionada en este momento, estamos en agosto, Uf. para ganar A las lo mejor elecciones. alguno está muerto Sí, dentro de 3 meses. sí. Pero lo que creo que sería útil para quien lo esté viendo, y tú también lo crees y por eso lo vamos a hablar, es qué repercusiones tiene Salga uno u otro. que salga uno u otro. Si Trump gane, bueno, primero desde el punto de vista europeo, pues va a suponer un gran cambio en lo que se refiere, por ejemplo, a Ucrania. Esa ideología aislacionista que tiene Trump supone que probablemente condicione mucho o acabe con las ayudas a Ucrania para que se defienda de Rusia. En el contexto de Gaza, no como mucha gente se cree, abogará por la paz, sino que pretende darle a Netanyahu todas las herramientas necesarias para acabar esa Con, guerra contra los palestinos cuanto antes, es decir, acabarla lo más rápido posible. Eh, pues eso supone que Europa va a estar más sola y menos acompañada militarmente e internacionalmente por Estados Unidos, que luego podemos usar a nuestro favor y construir nuestra propia identidad en el escenario internacional, con autonomía, sin Estados Unidos,
pero tal y como está posicionada Europa y Estados Unidos en varios conflictos internacionales, sería muy peligroso para Europa. En el caso de que... Bueno, perdón. Sí, en el caso de que gane Donald Trump. Luego, desde el punto de vista de los estadounidenses, que gane Donald Trump significaría que en cuestiones como política fiscal, pues los ricos continuasen pagando menos impuestos y menos impuestos que los demás. Porque, por ejemplo, para que vean los grandes cambios que había en política fiscal en Estados Unidos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos el tramo más alto del IRPF es del 94%. Que bueno, es normal en parte porque en una guerra hay que hacer un esfuerzo fiscal tremendo, Sí, sí, sí. hay que pagar los gastos de una guerra. Inversión Pero en guerra. hasta cuando se elige a Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, ese tramo más alto se mantiene en el 70%. Bueno, pues en los últimos 35 años, 40 años, Ha bajado. ese tramo ha bajado del 70% al 39% Uf. o 40%, al mismo tiempo que se han puesto en marcha impuestos al consumo, que antes no existían. Esto del IVA antes no existía. Entonces, se ha avanzado hacia un sistema fiscal menos progresivo en Estados Unidos, de manera muy agresiva. Con Donald Trump se continuaría con ese proceso. Luego, también, según su, que algunos llaman programa electoral, que se llama Proyecto 2025, también se reforzaría el brazo ejecutivo frente al legislativo y el judicial, mientras que, por ejemplo, Kamala Harris sí que avanzaría en la progresividad del sistema Políticas fiscal, sociales, políticas sociales, más justicia social. y por tanto, desde la perspectiva estadounidense, esa es la lección que tienen enfrente. Desde Europa, lo que tenemos enfrente es si se nos asiste en los conflictos que tenemos cerca nuestra o no. Y eso es como creo que uno tiene que ver las elecciones estadounidenses. Muchas gracias por ilustrarnos con tu perspectiva. Creo que a la gente le puede ayudar bastante a por lo menos interesarse por la política estadounidense, que yo creo que nos afecta más de lo que pensamos. Y en mi caso, sin duda, gracias a ti ahora me entero de más cositas que antes no tenía ni idea y que creo que es completamente necesario, al igual que informarse de nuestras propias políticas, también es necesario informarse de las políticas que desarrollan otros países y más cuando es un país tan importante como Estados Unidos. A mí la verdad que en general tengo una perspectiva bastante pesimista de lo que es la sociedad estadounidense. Creo que hay como muchos factores que han afeado y han maltratado a la propia sociedad y ahora por eso creo que mucha gente que vive fuera tenemos una percepción mucho más negativa de lo que es Estados Unidos. Estamos en agosto, todavía estamos en verano. Ya se verá lo que pasará con las elecciones, pero te quería dar las gracias porque hayas venido a este espacio, que hayas venido a Café para Señoras. Ya, aparte de ser mi cuñado, también eres una señora más. Y nada, que me encanta tenerte por aquí. Sí, sí, muchas gracias por invitarme, o sea, me ha encantado. Pues nada, si quieres vamos ya a la cocina. Ya se acabó esta tertulia en el patio, a lo mejor te tenemos por aquí en otra ocasión. Así que nada, vamos ya si quieres. Sí, por ahí. Bueno, ¿qué tal?